toca el turno a Álvaro Lorenzo. En nombre de ALUR, Álvaro desde el 2021 es gerente general de ALUR, Alcoholes del Uruguay. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR. Dispone de una maestría en Dirección y Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo y de la Business School de Barcelona. Además, en su calidad de productor vitivinícola, integra el movimiento CREA. Y bueno, y hoy, como les decía, hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Va a estar presentando la visión de Colsa en el nombre de ALUR. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, es un gusto. Yo lo que voy a plantear acá en la presentación es un índice de algunos temas que queremos tratar. ¿Qué tiene que hacer ALUR en este tema? ALUR es conocida en Uruguay porque es la empresa que inició el desarrollo de la canola en Uruguay. O sea, en base a la demanda de materias primas para biocombustibles, promovimos el desarrollo de la canola y hoy la canola está establecida en el país, como bien se viene planteando acá, de una manera firme. Y también hemos estado haciendo lo mismo en algunas otras alternativas, porque ustedes saben que ALUR es una empresa del Grupo ANCAP, es una empresa de derecho privado, pero de propiedad pública, que tiene por objetivo principal producir biocombustibles para la mezcla de mandato de Uruguay, que actualmente es un mínimo del 8,5 en etanol en la gasolina y es 0 en biodiesel en el gasoil, desde enero del 2022. Eso que hizo que ALUR tuviera que salir a reconvertir su operación de oleaginosas y explorar mercados alternativos para colocar su capacidad de procesamiento y de originación de materias primas en mercados internacionales, tanto de la materia prima del biodiesel, como son los aceites, como el propio biodiesel con alguna venta bastante interesante. Esto como temas de contexto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos estado haciendo en los últimos 4 años? Es haciendo esto, explorando, conociendo el mundo y sabiendo qué está pasando en el mundo, muchas de las cosas de las cuales se ha venido hablando recién, y yo voy a hacer algunas precisiones en ese sentido. Y lo hemos hecho con relativo éxito, dentro de la pequeñez de nuestra dimensión, y eso ha sido hecho a través de un equipo muy calificado, la mayoría de los cuales está acá hoy presente durante 4 años. ¿En qué contexto? Este es un índice de los temas que vamos a tratar de repasar rápido, tenemos poco tiempo, no voy a dejar mucho material, pero tenemos posibilidades de responder preguntas o dar información bien profusa respecto de las cosas que yo voy a tirar como titulares, ¿no? ¿Cuál es el contexto mundial en materia de oleaginosas? Bien se dijo que las oleaginosas son una alternativa de materias primas para una de las rutas tecnológicas de los combustibles sostenibles de aviación. En el objetivo global de la descarbonización hay como distintas rutas, ¿no?, en distintos sectores de actividad, ¿no? Por supuesto, la movilidad, el transporte es un sector importante, no es el único. La eficiencia energética, la electrificación de muchas matrices es relevante, incluyendo el transporte personal. Hasta hay una experiencia actual de un camión eléctrico en la industria forestal, hoy en Uruguay, primero en América, o segundo creo que hay uno en Canadá. Entonces hay distintas búsquedas de alternativas para descarbonizar. Uno de los caminos son los combustibles renovables. Dentro de los combustibles renovables, que hoy se dijo son para el transporte transporte carretero, personal o de carga, la aviación y el mundo marítimo, hay una fuerte presión sobre 2 sectores que son la aviación y el mundo marítimo. ¿Por qué? Primero porque son responsables de más del 5% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Segundo, porque son fáciles de abordar y de regular y de condicionar. Esos mandatos que en las 2 presentaciones anteriores se daban, hasta qué porcentaje de combustible de aviación, el SAF, hay que ir mezclando para cumplir esos mandatos, las tienen que cumplir las aerolíneas, ¿no?, y los países en general. Entonces, así se abren distintas rutas tecnológicas para abastecer ese tipo de combustibles. La de los biocombustibles, una es la ruta de los aceites vegetales y las grasas animales, que es la que tiene que ver con nosotros hoy acá. Otra es la del etanol, convertido en etanol para la mezcla o en combustible de aviación. Otra son los combustibles sintéticos, que son la combinación del hidrógeno con el CO2 biogénico, el dióxido de carbono biogénico, que sale de la producción, entre otras, de otras
orígenes, también de biocombustibles, o sea, de fermentación o combustión de biomasa. Entonces, todo se junta en un lugar donde, de alguna manera, concentra para esta ocasión que tenemos acá la identificación de una enorme oportunidad para las oleaginosas en ese mundo. ¿Dónde están las oleaginosas? En la ruta Jefa. En el grupo ANCAP en este momento estamos iniciando estudios de ingeniería básica para un módulo de conversión de aceites vegetales y grasas animales en la refinería de ANCAP, para convertir la refinería de ANCAP de fósil a una biorefinería. Lo que se comentó recién, la tendencia es a convertir esas refinerías en biorefinerías. Seguir haciendo combustibles fósiles, pero incorporando alternativas de incorporación de biocombustibles. Y la propia ALUR está iniciando los estudios de ingeniería básica para una planta de pretratamiento para materias primas de esta ruta que sus siglas HEFA. H de hidrogenado, E de ésteres, aceites y ácidos grasos, FA. En esa ruta es donde está la oportunidad de este tipo de materias primas. ¿Qué hemos hecho durante, en términos de regulaciones? Acá se habló del modelo americano del incentivo, de las RED. Las RED son las Directivas de Energías Renovables de Europa, vigente la 2, en proceso la 3. Distintos modelos, pero también hay cosas que están pasando a nivel regional, ¿no? El tercer mercado de destino de estos combustibles renovables es Japón y Corea, que a veces nosotros no los tenemos en el mapa, pero están ahí, y también está avanzando fuertemente en mandatos de mezcla, ¿no? Y en combustible de aviación muy fuertemente. El mundo marítimo va por otro lado, o sea, el combustible de aviación viene de estas rutas, de las rutas de los biocombustibles y los combustibles sintéticos, y el mundo marítimo también, pero básicamente pensando en el metanol y el amoníaco, que son derivados del hidrógeno, y alguna otra alternativa que está por ahí. Pero bueno, esos dos sectores tienen una fuerte presión y se está trabajando en eso. Pero está pasando algo también a nivel regional. Todos los países centroamericanos que son productores de etanol y tienen condiciones para ciertas materias primas, caña de azúcar en particular, están empezando a mezclar etanol y no venían mezclando. Paraguay acaba de aprobar, antes que Brasil, que empezó este año, una mezcla de etanol del 30%. Brasil, con una ley nueva a partir del 1 de enero, se llama de combustibles del futuro, con una visión muy particular, está yendo a mezclar 15% de biodiesel, ¿no? Recuerden que nosotros estamos en 0, pasamos a 0 en el 2022, de 5 a 0, y un 30% de etanol. Y esa ley se llama Ley de Combustibles del Futuro. Y la visión que tiene Brasil es convertirse en la Arabia Saudita de los biocombustibles, acá al lado. En el rally de la Asociación Brasileña de Canola, que fuimos anfitriones en línea y ALUR el año pasado, las proyecciones de Brasil, en particular en canola, eran para esta zafra 300.000 hectáreas y pasar el 1.000.000 para la que viene. O sea, explota el tema este, ¿no? Entonces, hay un contexto muy positivo para la demanda de estas materias primas. Pero además hay algunos temas, me voy a apoyar en unas, que tienen que ver con que la oferta no va a acompañar la demanda, va a quedar corta si vemos los mandatos de mezcla de combustibles sostenibles de aviación. En un informe que es de ahora, del mes pasado, de IATA, con 2 consultoras, sobre la evaluación de la disponibilidad global de materias primas, hacen una clasificación de las materias primas finalmente destinadas al combustible de aviación, pero que antes pueden ser diésel renovable o etanol para la mezcla, con una clasificación en 3 tipos de materias primas: de primera generación, que es la que conocemos, aceites vegetales, azúcar, hasta rastrojo; de segunda generación, materias primas, no combustibles, no es lo mismo, que son los desechos basados de aceites fundamentalmente, pero otros. El UCO, que se hacía referencia recién, el aceite usado en cocina. ALUR es pionera en la recolección de aceite usado en cocina. Hoy no somos el principal recolector ni exportador, pero hemos sido pioneros, es un programa que estamos haciendo crecer. Y hace 3 años ALUR está sacando aceite, se llama aceite técnico, aceite de destilería, DCO, TCO, de la producción de etanol de maíz en Paysandú. Se hizo una inversión en el año 22 y tenemos ese tipo de coproductos, porque hay toda una discusión, o desechos de productos,
también son los de segunda generación. Y en tercera generación, ese reporte, que es de ahora, habla algas, desechos de la agricultura, rastrojos, desechos forestales, desechos biológicos de la basura urbana, y en cultivos para energía, por el lado también de la celulosa hay algo, y los aceites vegetales no comestibles, que ahí es donde entran algunos por el lado de lo no comestible, como la carinata, como recién se dijo, otros por el lado de poder ser cultivados en tierras que otros cultivos no andarían bien, o sea, en tierras marginales. Entonces, nosotros en Alur venimos trabajando en esos temas y además tenemos la característica de que todo lo que hagamos lo hacemos para ponerlo a disposición del mercado y del público, ¿no? Producir bienes públicos, como decía hoy. Y en muchas de esas cosas estamos colaborando muy fuertemente con el INIA o como lo hacemos con la Facultad de Agronomía en materia de alimento animal. El año pasado nosotros hicimos unas pequeñas plantaciones pilotos de carinata y de camelina. No en sentido comercial como hizo Erro por la 5000, pero la hicimos probando. Este año estamos colaborando con Chacra Servicios y con Dreyfus también en camelina. Chacra Servicios es Bunge y Chevron. Bueno, Dreyfus es Dreyfus. Y bueno, son genéticas distintas, pero la idea es desarrollar el cultivo, ¿no? Y estamos probando esas cosas, estamos trabajando en esos temas. No estoy siguiendo el índice, pero básicamente nosotros estamos desarrollando nuevos cultivos junto con actores privados. La canola ya saben la historia. En canola estamos trabajando también en que la canola esté presente en lugares donde hoy no lo está. Le planteamos a Línea hacer ensayos para rotar la canola en el arroz y estamos en contacto con la ACA para trabajar eso también. Hay experiencia de rotar la canola en el arroz con los mismos efectos sobre el arroz que tiene la canola en los otros cultivos que lo siguen, las características. En el noroeste del Uruguay, donde se dan las condiciones topográficas para que eso se pueda hacer. Hemos trabajado, ahora vamos a hacer referencia a otro cultivo oleaginoso, pero que es perenne. Trabajado mucho en identificar, sea por la especie o sea por las características de trazabilidad y certificación, productos que si bien son commodities tengan valor agregado. Ya en el año 2022 nosotros usamos de una manera amateur el término de descomoditización y hace 2 años, en contacto con el líder mundial de producción de HBO y SAF de la ruta Jefa, ellos usan el término de commodities descomoditizados, aquellos que tienen ciertas características que los hacen elegibles en los sistemas de regulación, como la posibilidad de acreditar certificaciones que otros cultivos no tienen. Hemos desarrollado mercados, somos la empresa, hay un video acá que en los cortes se pasa, que hemos dinamizado la exportación de aceite, no mucho, pero una parte importante de la producción va a la capacidad molienda que Alur tiene en colaboración con las empresas que originan granos. Lo hemos hecho con Cargill, con ADM, con otras empresas, de sacar el aceite y no sacar el grano. Y bueno, y estamos en ese mundo de este futuro. Una cosa que me parecía importante en términos de ese estudio que les hice referencia, que repito desde hace un mes, es que en combustible sostenible de aviación, la proyección que hay sobre las distintas materias primas hacen que al 2050 la demanda de combustible sostenible de aviación van a ser 176 millones de toneladas, de la ruta de los sintéticos, 29, les voy a decir el total de las rutas, 400 millones de toneladas, y van a faltar 500 millones. Y la ruta Jefa a la que yo hice referencia es la primera que llega a combustible de aviación, pero es la primera que alcanza su tope y se frena, y las demás crecen más. Los sintéticos, el etanol. Entonces, podríamos decir que la demanda de materias primas para la ruta Jefa es infinita, en la medida que se pueda producir en esas dimensiones. Lo de descomoditizar está explicado, se refiere justamente a... Hay distintas regulaciones, en Europa está la pelea de comida contra combustibles, en América no están así. Bueno, vamos por ese lado y es algo que es un futuro muy, muy concreto.
hemos tratado de trabajar en generar justamente cadenas de valor, o sea, ir hacia atrás y también llegar a aquellos que tienen su interés en el producto. Hemos estado exportando a través de traders aceites y a veces biodiesel, pero hace muy poco hicimos una primera exportación de 3.000 toneladas de aceite de canola certificado con la huella real por primera vez en Uruguay, a través de una plataforma con la que venimos trabajando, una plataforma Puma, y eso significó que en el precio del aceite tuvimos un premio de $70 por eso, 70 contra 1.230. Casi un 6% más de valor, premio solo por la huella real. Cero diferencias en términos de producto, salvo que había una certificación de la huella real. Entonces, Alur está trabajando con mucha dinámica en este tipo de cosas y los que más o menos están en el ambiente del comercio de los granos, de las oleaginosas, saben que es así porque además estamos haciendo cosas juntos. ¿Por qué desarrollar cadenas de valor? Bueno, porque se genera empleo, innovación, desarrollo regional. Esa es una visión que tiene Brasil, por ejemplo, tiene Argentina, tiene Paraguay, y bueno, y acá las cosas a veces llegan un poco más tarde, pero llegan, ¿no? Y bueno, y esto que hablamos ya de nuevas especies que ya se han venido trabajando con otros. Estas referencias ya las conocen porque algunos que me antecedieron hicieron la misma referencia, o sea que no vamos a ir sobre eso. Pero tenemos un equipo muy potente que está estudiando muchas cosas. Se hacía referencia en servicios agrícolas, esa resolución del 2024. Bueno, Alur importó 2.000 toneladas de canola de Brasil para procesar en Uruguay. No semilla, para procesar, haciendo un ejercicio de abastecimiento regional por si hay un proyecto grande en Uruguay que Uruguay no logra abastecer. También en eso estamos innovando, con enorme colaboración de los servicios agrícolas y bueno, y ahí viendo cómo podíamos cumplir los requisitos. Y esa resolución tiene algo que ver con esa importación de Alur, que es la primera y la única que se ha hecho con ese objetivo, no de semilla. Medir la huella de carbono, bueno, ya venimos hablando de esos temas y es parte del mundo en el que estamos. Pongamia. El año pasado hablé de la pongamia. ¿Qué es la pongamia? Estamos colaborando con el INIA para hacer ensayos de pongamia. Y también se va a ver unas pruebas de alimento animal de la pongamia. Es un cultivo perenne que tiene una chaucha con una semilla oleaginosa que tiene la posibilidad de hacer producir por hectárea, con mucho menos huella, por supuesto, con el no ser anual, entre 2.000 y 3.000 kilos de aceite contra, por ejemplo, con una producción de 2.000 kilos por hectárea de canola, 800. Vamos a hacer ensayos el año que viene en el noroeste de Uruguay, probablemente con el INIA 2 más, en alguna otra localización, incluyendo silvopastoreo, para probar ese cultivo. O sea, vamos a hacer con este cultivo, quizás, si comprobamos que es viable, lo que hizo Alur con la canola, ¿no? Y lo estamos haciendo. UPM ya plantó 100 hectáreas, también de pongamia, y estamos colaborando con ellos en algunos puntos muy específicos, pero justamente UPM para sus empresas de biocombustibles en Europa, no la parte de UPM de forestación. O sea, estamos colaborando mucho en eso y tratando justamente de generar de nuevo una alternativa oleaginosa en otra modalidad. Esto es granja, esto no es agricultura de cultivo anual. Lo que hablé hace un rato de tratar de rotar con el arroz, la canola. Estamos trabajando los estándares líderes en sostenibilidad. Alur, antes de tener que salir al extranjero a vender el aceite, ya tenía sus 2 plantas, la de biodiesel de Montevideo y la de etanol de Paysandú, certificadas en el estándar ISCC, estándar alemán que reconoce el 2BS en la materia prima. Fuimos los primeros en certificar la materia prima canola en el 2022, cuando tuvimos que salir a vender afuera, con el estándar 2BS. Copagran sabe bien de eso porque tuvimos ahí todo un tema de dónde estaba el primer punto de acopio como un requisito de la norma. Estamos trabajando en la trazabilidad, hemos trabajado con el Ministerio de Ganadería, tratar de identificar una forma para asegurarle a algunos mercados, en concreto al mercado americano, que las tierras en las que se cultiva la materia prima ya eran agrícolas en el 2007, cosa que es un requisito de la norma ambiental de Estados Unidos, de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. O sea, en Alur hay un ambiente que yo acá lo ofrezco abierto a todos los que están acá, con los que ya saben que es así,
para poder colaborar y desarrollar alternativas de trabajo en esto que es un mundo que tiene futuro y en el cual Uruguay tiene unas posibilidades, muchas oportunidades, ¿no? Estas son las cosas en las que estamos trabajando. Ya dije que hicimos una primera exportación con ese premio en precio, o sea, descomoditizando el aceite, que ya estaba descomoditizado por ser de canola. Se lo vendimos al líder mundial de la ruta Jefa. Se llama Neste, una empresa finlandesa, que hoy produce más del 50% del combustible de aviación que está disponible en el mundo, que se usa mayormente en Estados Unidos, en San Francisco, en particular el que producen ellos. O sea que estamos en ese lugar y estamos tratando justamente de generar nuevos mercados, pero bueno, Alur es una empresa chica, por más que haya un proyecto para eventualmente hacer una inversión, cuya decisión se va a tomar el año que viene, de una planta para producción de HBO o SAF de la ruta oleaginosa, todo esto tiene que ser desarrollado en el marco de un clúster agrícola, de proveedores, de acopio, de molienda, que hoy la única empresa que hace molienda es Cousa, 70% de la cual es en contrato para Alur, y tenemos intenciones de darle continuidad a ese tipo de relaciones, y tratando justamente de trabajar con profesionalismo y con mucho trabajo técnico y comercial en abrir caminos que los abriremos nosotros, pero los aprovecharemos todos, seguramente algunos otros proyectos. Desafíos: consolidar las nuevas especies, se está trabajando, ya se dijo. Cumplir con los estándares internacionales. En este tema no hay mercado si no hay certificación. En esto, en hidrógeno, en nada. Reconocer esa dinámica global, que a veces es un poco difícil acá, acostumbrados a tener secuestrado el mercado interno. No digo en el sector de oleaginosos, que siempre está hacia afuera, pero cuando entramos en algún otro cultivo, bueno, ahora el girasol está volviendo. El maíz, a nosotros el maíz nos cuesta mucho más caro que el precio internacional. Cuando les contamos a los argentinos y a los brasileños no pueden creer que no copiamos Chicago, pero bueno, no copiamos. Vamos a ver. Y bueno, y después tratar de identificar justamente mercados premium con diferenciación de los productos y las materias primas y tratar de hacer contratos a largo plazo para hacer una contribución importante a la transición energética. En Alur estamos explorando las distintas rutas de los combustibles líquidos y en particular el año que viene, después de los estudios de ingeniería, vamos a ver si hay en Uruguay una inversión para una planta para producir HBO y SAF que demandaría el triple de la materia prima que demandaba antes Alur para hacer biodiesel. 150.000 toneladas de aceite o 200.000 toneladas de aceite, y sabemos que eso se puede abastecer a nivel local, pero no tanto, por eso hemos hecho pruebas de importación de canola de Brasil pensando en un abastecimiento regional, porque en ese caso estamos contra el mercado internacional y no en la mezcla de mandato que requiere materia prima nacional y producción nacional. Así que bueno, en eso estamos y somos parte de estos desarrollos que se han venido exponiendo en esta interesante jornada. Muchas gracias.